Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ok, bueno, listo. Ahora sí ya podemos iniciar. Entonces, nos acompañan en este momento Carlos, Rolando y Yersinio. Y también tenemos a los profesores Fabio Fernández y Jorge González desde Chile y Fabio desde Canadá. Bueno, la idea del curso de hoy, de la clase de hoy, es explicarles un poco en qué consiste el curso de proyecto final y hacer una pequeña presentación de la metodología CRIP-DM. Entonces, bueno, la idea del proyecto de este curso es entonces que ustedes propongan un proyecto con datos propios. Ese es el objetivo final y en el que se aplique alguna de las metodologías estudiadas en el curso. Y para eso tienen o tendrán aproximadamente 2 meses. Entonces, la idea principal es que apliquen este proyecto, lo desarrollen aplicando la metodología de desarrollo de proyectos de minería de datos que se conoce como CRIP-DM. Es decir, que desarrollen un proyecto de minería de datos, pero siguiendo, digamos, elementos que se han estudiado en el mundo para desarrollar adecuadamente un proyecto de minería de datos. Entonces, por eso, la primera parte de la clase de hoy les voy a hablar, es una presentación corta sobre la metodología CRIP-DM. Y en la segunda parte les voy a explicar, o les vamos a explicar, entre los profesores les vamos a explicar un poco cómo vamos a tramitar y cómo se va a organizar el curso. Y al final vemos preguntas por si alguno tiene dudas de cómo se va a desarrollar. Entonces abrimos el micrófono porque somos poquitos, por suerte. Ya esta parte de los cursos llegan poca gente. Parecemos ya los cursos de la UCR, entran muchos al inicio, pero no muchos obtienen la certificación. Pero bueno, así debe ser, ¿verdad? No debería graduarse cualquiera. Y a la gente, pues, en el camino se van quedando muchos en algunos de los cursos. Bueno, entonces voy a empezar con la primera parte, que es la explicación de la metodología CRIP-DM. CRIP-DM es una metodología de desarrollo de proyectos. Ustedes saben, bueno, sobre todo los que son informáticos, que hay varias metodologías para desarrollar proyectos en general de software, para que el proyecto llegue a buen puerto, ¿verdad? Y el proyecto tenga éxito. Y CRIP-DM es una metodología desarrollada especialmente pensando en el ciclo de vida de un proyecto de data mining. ¿Cuáles serían las fases que se deben seguir para que el proyecto tenga éxito o tener mayor probabilidad de tener éxito? Entonces, CRIP-DM viene de Cross Industry Standard Process for Data Mining, de ahí vienen las siglas, y es una de las metodologías más usadas en el mundo. Dice por qué debería ser un proceso estándar. Un proceso de minería de datos debe ser confiable y repetible para personas con escasos conocimientos de minería de datos. Esto es muy importante en general y no solo en minería de datos. Los procesos deberían ser repetibles y aplicables por personas, es decir, el proyecto al final debería ser capaz de que lo puedan aplicar personas que no necesariamente tengan muchos conocimientos en minería de datos. ¿A qué me refiero con aplicable? Es decir, que puedan usar los resultados del proceso de minería de datos aún personas que tal vez no tengan muchos conocimientos en minería de datos. Es un proceso, el CRIP-DM nace en 1996, iniciado por gente como la de SPSS y alguna gente, y finalmente en 1999 se publica el primer estándar de CRIP-DM, que es el 1.0, y la gente se empieza a poner de acuerdo en cuáles deberían ser los pasos de un proyecto de minería de datos. La ventaja de CRIP-DM es que no tiene propietario, es neutral, no depende de ningún software,
se puede aplicar, use el software que uno use. De hecho, ustedes en el proyecto tienen libre albedrío para usar cualquier software que quieran, especialmente los que hemos visto en los cursos, y se centra en cuestiones del negocio y en cuestiones técnicas y de datos. Y como pueden ver en esta gráfica que tenemos en pantalla, CRIP-DM, de muchas metodologías que hay para el desarrollo de proyectos de data mining, es el más usado en el mundo. Actualmente es el más usado. En CRIP-DM les voy a resumir las fases seguidamente. En el aula virtual hay un documento bastante completo que explica detalladamente cada una de estas fases. Las fases del ciclo de vida del proyecto de minería de datos son las siguientes. Lo primero que uno debería hacer es la comprensión del negocio. En esto a uno le toca a veces que aprender de todo, ¿verdad? Si vamos a un banco a trabajar sobre fraude de tarjetas, bueno, entender el negocio del fraude. Si vamos a un problema de crédito, bueno, entender el problema del scoring, entender el problema de los créditos. Si vamos a un hospital, bueno, hasta de medicina tenemos que aprender. Lo primero es entender el negocio, entender en qué estamos trabajando. Una vez entendido lo más posible el negocio, la comprensión de los datos es vital. Analizar bien los datos. Ahora más adelante voy a hablar un poquito más en detalle de cada una de las fases. Luego la preparación de los datos es otro tema complicado, a veces, y ustedes lo van a enfrentar ahora, ¿verdad? Que es preparar los datos para poder hacer el modelado, que es la siguiente etapa. A veces requiere más tiempo que el mismo modelado. Juntar los datos, estandarizarlos, tenerlos en el formato adecuado, y más aún si uno habla de seleccionar variables, etc. Esto es un proceso complicado y que toma mucho tiempo, pero fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no tengo buenos datos en un proyecto de minería de datos, por más modelos sofisticados que utilice, nada va a servir si no tengo bien los datos. Bueno, luego viene el proceso de evaluación. Nosotros ya hemos aplicado esto un poco en el curso, ¿verdad? Cuando hicimos el curso de calibración y selección de modelos, más o menos aplicábamos este ciclo. Se evalúa el modelo construido y se sigue así hasta que esta evaluación nos diga que el modelo construido es adecuado, es suficientemente bueno para lo que queremos. Y si es así, pasamos a la fase de implantación de la tecnología, que es toda otra historia, ¿verdad? En este curso no pretendemos implantar los sistemas, ¿verdad? Los que hemos trabajado en banca, sabemos el tiempo que eso toma, ¿verdad? A veces podemos hablar incluso de años, mientras los departamentos de tecnología, los departamentos de informática, etcétera, de negocios, se ponen de acuerdo de cómo implantar aquella solución. Pero bueno, aquí por lo menos vamos a trabajar en esta parte de acá para acá, y es dejar por lo menos un prototipo, por decirlo de alguna manera, elaborado. Ese es el objetivo del proyecto. Ahora, este proyecto no es una tesis, es un trabajo con datos, es un trabajo práctico, ¿verdad? No piensen que vamos a hacer una tesis al estilo universidad con marco teórico y todo eso, no. En el fondo el proyecto consiste en aplicar adecuadamente alguna de las técnicas que vimos en el curso, en los diferentes cursos, siguiendo adecuadamente las fases de un proyecto de minería de datos, que en resumen son estas que acabamos de ver. La sucesión de fases no necesariamente es rígida, puede variar, puede cambiar, y les voy a explicar aquí en estas filminas que vienen un poquito más detallados cuáles son los componentes de cada fase. Por ejemplo, en la fase de comprensión de negocios, hay que hacer lo siguiente: determinar los objetivos del negocio, valoración de la situación, determinar los objetivos de minería de datos y realizar un plan de proyecto. Esta parte es importante, un plan de proyecto. Bueno, un proyecto de data mining en serio debería tener un buen plan, que es lo primero que vamos a hacer. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo. Determinar los objetivos del negocio, es decir, entender qué es lo que el negocio, en el caso de ustedes que la mayoría son de banca, bueno, qué es lo que el banco quiere, qué es lo que le interesa. Con esto se valora cuál es la situación y se determinan los objetivos. Bueno, y aquí vienen un poquito más en detalle cada una de estas subfases, que tienen subfases. Bueno, una vez entendido bien el negocio, ustedes tienen la ventaja de que todos ya entienden bien el negocio en el que están, porque, bueno, yo supongo que la mayoría de ustedes ya tienen rato de estar en banca,
Entonces ya esta es una fase que es una ventaja para ustedes y es que ya conocen bien en qué están trabajando. La otra parte es la comprensión de los datos. Bueno, la idea es que ustedes entonces, de su organización, la mayoría de ustedes son de Banco Nacional, vamos a ver si mal no recuerdo, casi todos son de Banco Nacional. Bueno, recolectar los datos iniciales, esto es importantísimo. Yo supongo que ustedes algunos ya tienen datos, que ya incluso han trabajado en otros cursos. Descripción de los datos, esto es fundamental y ahorita vamos a ver que en el documento que tienen que entregar, deben entregar una descripción adecuada de los datos. Luego la primera fase, un análisis exploratorio de los datos siempre debe hacerse, aun cuando no vaya a aplicar un modelo predictivo. La exploración de los datos es fundamental, es lo primero que se debe hacer. Y luego verificar la calidad de los datos. Esto también es muy importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces se han hecho estudios con datos que son pura basura, puros errores? Tal vez por la misma recolección de los datos, desde la base de datos hubo un error en algún proceso y los datos vienen mal. Tan grave como eso, o tan grave como que algunos datos vengan inconsistentes. Todo eso es fundamental en esta etapa. Y esta etapa parece mentira, pero esta etapa puede ser a veces la más difícil de todas, si la juntamos con esta que es la preparación de datos. Estas dos etapas son complicadas y a veces pesadas. La preparación de datos, entonces una vez comprendidos los datos, hay que seleccionar de ese mar de datos que uno tiene, seleccionar cuáles datos va a usar. En Banco Nacional, por ejemplo, que algunos de ustedes trabajan, los datos, por las experiencias que yo he tenido ahí, son monstruosidades de volúmenes de datos, ¿verdad? Ahí sí que estamos hablando de Big Data de verdad. Luego, limpiar los datos que uno seleccionó, fundamental. Estructurar los datos para que sean adecuados, ¿verdad?, a los modelos, ya sean modelos predictivos, modelos exploratorios, series de tiempo. Lo que se quiera usar, hay que estructurar los datos para que se adapten a esos modelos. Luego integrar los datos, eso significa unir datos o separar datos dependiendo de lo que uno quiera. Y finalmente formatear los datos, ¿verdad? Eso también es importante, formateo datos. Por ejemplo, hay variables que podrían ser cuantitativas y yo las quiero transformar en cualitativas. O al revés, puede ser que las variables estén cualitativas y de alguna manera las quiero hacer cuantitativas, dependiendo del método que quiera aplicar, ¿verdad? Puede convenir una u otra cosa. Por ejemplo, si estamos haciendo métodos predictivos, podría convenir mejor tener las variables como cualitativas. Pero si quiero hacer clustering, podría convenir mejor tenerlas como cuantitativas. Bueno, una vez, entonces, teniendo claro el negocio, teniendo listos los datos, ahora sí, vamos al modelado. Ok, el modelado, entonces aquí viene una parte muy importante, seleccionar la técnica o el método. Antes incluso que esto, yo diría, ustedes tienen que decir qué quieren hacer. Por ejemplo, podrían querer hacer clustering, o lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. Podrían hacer modelos predictivos, como máquinas de soporte vectorial, etc. Podrían querer hacer regresión, o podrían querer aplicar series de tiempo, podrían querer aplicar cubos OLAP. Entonces lo primero es seleccionar qué tipo de técnica quieren usar. Y una vez que seleccionan qué tipo, por ejemplo, si están en modelos predictivos, bueno, ahora sí, hay que seleccionar si vamos a usar regresión lineal, si vamos a usar árboles de decisión, si vamos a usar redes neuronales, si vamos a usar máquinas vectoriales de soporte. ¿Cómo se hace eso? Generando pruebas y construyendo modelos y evaluando. Básicamente todo lo que aprendimos en el curso de calibración y selección de modelos, eso hay que aplicarlo en este momento para calibrar y seleccionar el mejor modelo. Aquí viene, dice el seteo de parámetros. ¿Qué es el seteo de parámetros? Es simplemente la calibración del modelo. ¿Y cómo se evalúa un modelo? Bueno, nosotros aprendimos en los cursos que hay que usar cross validation o validación cruzada para evaluar adecuadamente el modelo. Entonces aquí estamos ya en el corazón del proyecto, ¿verdad? En el modelado. Hecho el modelado, pasamos a la evaluación. Y entonces esta parte es fundamental. Bueno, ya ver si efectivamente los resultados que estamos obteniendo, evaluándolos, se adaptan o se acercan a los objetivos que habíamos determinado inicialmente. Si es así, podemos decir, bueno, ya terminamos el proyecto, hacemos el informe
y por lo menos tenemos un prototipo listo para que algún día tal vez la organización se decida y puedan convencer a sus jefes de que eso se implante y ya se empiece a usar en producción, ¿verdad? Ya por supuesto la implantación es algo que no depende de nosotros en este curso, pero sí dependerá de ustedes en el futuro en los trabajos. Bueno, entonces la implantación, plan de implantación, plan de monitoreo, informe final y revisión de proyecto. Bueno, esta ya es una parte que no necesariamente está incluido en nuestro proyecto. Sí, un informe final, pero no una implantación como tal. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Si tienen alguna pregunta, Carlos, tenemos a Rolando y a Yersinio, son los que tenemos hoy. Bueno, entonces les voy a ver acá, no, el curso de proyecto final. Hay un documento que ustedes pueden bajar en el aula virtual, que es este. Ahí se los voy a mostrar en este momento, lo estoy levantando. Ahí está. Es un documento en Word completo de la metodología CRIP-DM. ¿Okay? Entonces ahí, este es un documento que desarrollé yo resumiendo por aquí no se ve, pero un libro, por ahí es un resumen de un libro, donde viene la metodología CRIP-DM, todo lo que les he explicado hoy de manera muy rápida, explicado en detalle. ¿Okay? Ahí viene explicado en detalle cada una de las fases de que acabamos de ver, pero ahí vienen con las explicaciones. Entonces, les ruego entonces leer esto, porque el proyecto en sí, en resumidas cuentas, podemos decir que es seleccionar un problema con un juego de datos que ustedes deseen utilizar del trabajo. Y a partir de ahí, seguir la metodología CRIP-DM. Ustedes tienen que seguir la metodología CRIP-DM paso a paso. Y con base en eso entregar el informe final. Ok. Bueno, entonces ahí pueden bajar en el aula virtual ese documento. Para que le den una leída y una estudiada. Ahí está en detalle. Bueno, entonces, ¿sí? Si tienen alguna pregunta. Bueno, en el proyecto, les voy a abrir acá el aula virtual. Ustedes tienen que entregar un anteproyecto. Ya les voy a hablar del anteproyecto. Entonces, el anteproyecto acá estoy entrando al aula virtual del proyecto final. Entonces acá, bueno, aquí en la unidad número 1 que están viendo en esta pantalla, metodología CRIP-DM, ahí está lo que vimos hoy. La metodología CRIP-DM, el PPT que acabo de mostrar, y aquí está el documento completo. Luego está la propuesta de proyecto. Esta propuesta de proyecto es lo que les voy a mostrar en este momento. Es un documento base que ustedes deben llenar. Y esta propuesta de proyecto, ustedes la tienen que entregar acá en la unidad 2. Esta propuesta de proyecto la entregan 2 veces. Aquí viene entrega de la propuesta de proyecto. La entregan la primera vez. Nosotros los profesores la revisamos y les decimos rápidamente si está aprobada la propuesta de proyecto o si no está aprobada y requiere de cambios o mejoras. Si no está aprobada y requiere de cambios y mejoras, que es el caso casi de todos, casi siempre les sugerimos cambios o algunos cambios o aclaraciones, tienen que volverlo a entregar 8 días después.
Entonces, 8 días después, en esta segunda entrega de la propuesta, nosotros, entonces ya ahí esperamos ya darles el aval definitivo y entonces entregan la propuesta. Una vez aprobada la propuesta, 2 meses después, un poquito menos, mes y medio después, digamos, aquí entregan ya el proyecto final y hacemos una defensa. Esta defensa la hacemos vía Webex, pero aparte para cada grupo. Ok, bueno, básicamente esa es la idea. Les voy a explicar entonces en este momento, les voy a mostrar en detalle este que se llama la propuesta de proyecto. La propuesta de proyecto para la generación Gauss es esta. Bueno, entonces en esa propuesta de proyecto, por favor, si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat o pueden abrir el micrófono, porque de todas maneras somos poquitos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es incluir los integrantes del grupo. Este documento está en Word, en el aula virtual. Ustedes tienen que tomar y rellenar esto. O sea, tienen que seguir esta plantilla para no enredarnos. Lo que tienen que hacer es rellenar esto y entregarlo. ¿Okay? Entonces, nombre de integrante 1, 2 y 3. Entonces, el proyecto final lo pueden hacer de 1 a 3 personas. Si alguien quiere, puede trabajar solo, puede trabajar en grupos de 2 o puede trabajar en grupos de 3. Bueno, eso es lo primero que hay que especificar. Luego, título del proyecto. Entonces, escriban un título del proyecto aquí. Por eso está en Word. Ustedes rellenan esto y lo suben. Eso es todo. 3. Descripción. Dice, dar una explicación general de su proyecto, de no más de una página. Mencionar al menos los siguientes elementos. Entorno general de los datos que se van a utilizar, cartera de créditos, manufactura de producto, cartera de seguros, entre otros. Historial de los datos, descripción general del problema a analizar. Esto iría en la descripción del proyecto. Entonces, como una explicación general de qué se trata, en una media página, una página, de qué se trata el problema. Luego, un objetivo general del proyecto y si existen 3 objetivos específicos como máximo. Tampoco les decía que queremos hacer una tesis, sino es aclarar bien cuál es el objetivo del proyecto y si tienen algunos objetivos específicos. Ok. Luego, explicación de los datos. Esta parte es muy importante. Tienen que explicar bien los datos para que nosotros, los profesores, podamos entender bien de qué se trata el problema. Dice, detalle en qué consisten las tablas de datos que se van a utilizar en el proyecto. La o las tablas, podría ser una o podría ser muchas. Explique qué son las variables, las columnas, y qué son las filas. ¿Cuál es la dimensión o tamaño de esas tablas? Para nosotros tener una idea de qué estamos hablando. Y cualquier otra explicación que ustedes quieran, que nos aclaren a nosotros qué son esos datos, de qué se tratan, datos de cuentas corrientes, etcétera, ¿verdad? Entonces, que nos quede muy claro a nosotros qué son los datos que están utilizando. Ok, luego, tipo de problema. Dice, seleccione una de las siguientes opciones, una o varias. ¿Qué consideran ustedes que es el problema de ustedes? ¿Un problema de clustering? ¿Un problema de predictivo? ¿Un problema de regresión? ¿Un problema de series de tiempo? ¿O un problema de cubo solar? U otro, especifique. O podrían ser varios, ¿verdad? Podría ser que yo quiero hacer clustering y quiero hacer modelos predictivos. Lo podría ser que quiero hacer clustering y cubo solar, ¿verdad? Aquí le dan doble clic y seleccionan, por ejemplo, aquí marcado, y entonces ahí marcan que es clustering. ¿Okay? Entonces, si marca, es fácil, le dan doble clic y lo marcan. Después lo guardan tal vez en un PDF y lo suben al sitio. Bueno, muy importante aclarar cuál es el tipo de problema. Esto nos va a permitir a nosotros darnos cuenta si están un poco perdidos o no. Porque de acuerdo a los objetivos del proyecto y a los datos, nosotros aquí nos vamos a dar cuenta si están ubicados bien de qué es lo que tienen que aplicarle a esos datos. Luego, métodos a utilizar. Esto es muy importante. Capítulo, pregunta 8. ¿Qué van a hacer?
OLAP, análisis en componentes principales, agrupación jerárquica, K medias, K vecinos más cercanos, regresión logística, análisis discriminante cuadrático, métodos bayesianos, redes neuronales, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, este está marcado, máquinas vectoriales de soporte vectorial, bosques aleatorios, métodos de potenciación, regresión lineal, regresión RIS, regresión lazo, regresión elastic net, series de tiempo, si vamos a aplicar métodos simbólicos o si van a hacer big data o otro. Entonces aquí especifican qué método. Esto nos sirve a nosotros mucho porque hay gente que dice que va a hacer clustering y de pronto aquí selecciona árboles de decisión. Entonces uno dice, sí, algo está mal porque árboles de decisión no es un método de clustering. Ven, entonces esto nos permite a nosotros validar si realmente están ubicados. ¿Ok? Método 8. 9. ¿Qué software van a utilizar? R directamente, RATL, Factor Miner, Microsoft Analysis Services o paquetes para Big Data. Aquí pues estamos incluyendo los cubos OLAP también. Ok, comentarios adicionales. Escribo aquí cualquier comentario adicional para aclarar. Ok, entonces, evaluación. Entonces les aclaro, lo que ustedes deben hacer en el anteproyecto es rellenar este documento, nada más. Lo de CRIP-DM es para el proyecto, para el documento ya final del proyecto, no es para el anteproyecto. Es que la vez pasada alguna gente quiso aplicar CRIP-DM en el anteproyecto. No, en el anteproyecto es nada más rellenar estas páginas, eso es todo. Ok, evaluación, dice el proyecto debe ser entregado en un documento autorreproducible o en un PDF. El documento debe incluir un detalle paso a paso sobre la aplicación de la metodología CRIP-DM al problema seleccionado. ¿Ven? Eso es lo que hay que entregar en el proyecto final. ¿Ok? En el anteproyecto, vuelvo y repito, lo que hay que entregar es estas 11 o 12 preguntas contestadas. La evaluación será como sigue: selección correcta de los métodos 15%, selección correcta del software 15%, aplicación CRIP-DM adecuada 15%, calidad del documento 15% y defensa del proyecto 40%. Al final, en este curso no se pone una nota de 0 a 100, pero con base en esto, nosotros los profesores decidimos si aprobó o reprobó el curso. Ok, típicamente si tiene mayor de 70 esto aprobó y si no reprobó, pero la nota que se reporta es un aprobó o un reprobó. Ok, y entonces, una vez la defensa del proyecto, para la defensa del proyecto hay que establecer algunas citas, porque es una defensa aparte para cada grupo, no son juntas, cada grupo son por separados y esas defensas no se graban, no quedan grabadas en ningún lado, por aquello de que ustedes estén usando algún dato que sea confidencial a la organización o algo, no se preocupen, esa defensa, ese proyecto no queda grabada ni nadie la va a poder ver, solo quienes defienden el proyecto y los 3 profesores que estamos en este curso, nadie más. ¿Ok? Por si tienen datos sensibles o alguna cosa, sobre todo en banca hay muchos datos sensibles. Luego entonces aquí están las fechas, ven, aquí están las citas para las defensas del proyecto. Dice, seleccionen las fechas en las que podría hacer la defensa del proyecto. La defensa tendrá una duración máxima de 1 hora y 30 minutos. Seleccionen 3 mínimos. Ustedes seleccionan 3 y nosotros aquí en Promidad organizamos el asunto y les decimos cuándo les toca. Podría ser el 7 de noviembre a las 6 p.m., 7 de noviembre a las 7:30 p.m., etc. Hasta el 14 de noviembre hasta las 7:30. Estas son las fechas en las que vamos a escuchar las defensas de ustedes. Entonces ustedes seleccionen aquí 3, digamos esta, por decir algo, y marcan esta, qué sé yo. Y nos dejan a nosotros la libertad de organizarlo, para poderlo organizar. ¿Ok? Bueno, entonces vuelvo y aclaro. Para la propuesta de proyecto que ustedes deben entregar aquí, en la entrega de propuesta de proyecto 1 y luego entrega de proyecto 2, si ya salen en la primera etapa, bueno, ahí ya se acabó, ya por dicha se les aprobó el proyecto. Lo que tienen que entregar es este documento Word lleno, digamos, lo que tienen que hacer es llenar ese documento. Ahí no tienen que hacer nada de CRIP-DM.
es nada más rellenar todo lo que aquí se pide. Eso es todo. Y en la propuesta, ya al final sí, ya el documento final, acá, ya entrega el proyecto final dentro de 2 meses, ahí sí, ya es una descripción de la aplicación de CryptDM al proyecto o al tema que ustedes escogieron. Bueno, muy bien. No sé, Fabio, si quieres agregar algo, ¿tienes algún comentario, Jorge? Sí, además, bueno, ya usted lo recalcó bastante con respecto a lo que se debe presentar en la propuesta inicial, ¿verdad? Que no es el documento de la metodología de XDM. Si bien la metodología hay unos pasos iniciales de la comprensión de datos y modelado, donde uno especifica exactamente qué método va a utilizar, la idea de esta propuesta inicial, de ese documento de Word que el tema ya mencionó, la idea es darle un panorama inicial general de lo que ustedes quieren hacer para poderlos guiar y decirles si está bien o no, ¿verdad? De tal manera que ese documento de Word no tiene que seguir cada uno de los pasos de la metodología XDM, simplemente, como bien lo dijo el Demar, pues rellenarlo, ¿verdad? Rellenar el nombre de los estudiantes, en la parte inicial, un panorama general, tanto de la organización como organización / departamento donde vayan a trabajar y el problema que quieren analizar, para nosotros darnos una idea de qué consiste, darnos un background de dónde están trabajando y la selección, digamos, de los métodos que vayan a utilizar y la tecnología. De tal manera que esa parte de la propuesta, digamos, es relativamente sencilla, en el tanto, pues, sepan, digamos, aplicar los métodos a los datos que ustedes tengan. Entonces, simplemente para recalcar eso, que el demás, pues, bastante recalcó con respecto a la diferencia entre este documento de entrega inicial o descripción general, digamos, del proyecto y el documento final, que es el que tienen que enviar ustedes al final del curso, con toda la aplicación de la metodología CRISDM. Ahí, con respecto a ese documento ya final, nada más sí quería recalcarles o sugerirles, ¿verdad?, que no subestimen la parte inicial, y bueno, que también Oldemar mencionó, de la recolección de los datos y la comprensión de los datos. Esa parte, pues, se las puede traer, y como Oldemar lo mencionó, sí, pues es la parte más que toma más tiempo de un proyecto, ¿verdad? Algunos que están ahí en el banco nacional, supongo que tal vez sea más fácil en el caso que utilicen ya datos de OPSA y demás, pero eso va a ser dependiendo del problema. Entonces, nada más para sugerirles que no, digamos, que no subestimen esa parte de recolección de datos y comprensión y de operación de datos, porque sí podría, digamos, atrasarlos para lo que quieren hacer ya desde el punto de vista de modelado. Igual, otro punto que también quería mencionar es la parte de la defensa. Esa parte es importante para nosotros, porque básicamente va a ser la única forma de poder ver si en caso que sean grupos de 2 o más personas, pues va a ser la única forma de ver que todos hayan participado, ¿verdad?, que hayan trabajado y a fin de cuentas, pues que hayan entendido y hayan aprendido y aplicado los métodos, que a fin de cuentas es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, esa parte de la defensa es importante, y para recalcarlo, pues obviamente en esa defensa todos los integrantes del grupo tienen que presentar, ¿verdad? Entonces, no es que alguien va a hacer el documento y únicamente uno va a presentar, sino que todos en esa fase de defensa del proyecto, pues van a tener que exponer, ¿verdad?, una sección del proyecto, y pues obviamente en la fase de preguntas que nosotros vamos a hacerles, pues van a tener que responderlas, ¿no? Entonces, nada más también para aclarar ese punto. Sí, muy bien, Fabio. Se me olvidaba esa parte que usted mencionó al final, es muy importante. En la defensa tienen que participar todos. Solo tal vez por algún motivo de fuerza realmente muy mayor, pero la idea es que participen todos los integrantes del grupo, si son varios. Obviamente si es uno. Entonces, otra cosa importante de aquí es que de acá en adelante este curso no tiene más clases, es solo esta clase. Si ustedes tienen dudas, entonces las pueden, hay 2 maneras. Una es aquí mismo en el centro de ayuda del foro, como siempre. Y otra es, si es algo muy particular y ustedes consideran, también nos pueden mandar correos. Y pueden mandarle correos a Fabio, a fabio.fernandez@promidad.com. Pueden copiarlo a él
copiar a Jorge González también, que aquí es jorge.gonzález@promidad.com, y a mi persona, oldemar.rodriguez@promidad.com. Entonces ustedes cualquier duda nos pueden mandar un correo. Como ya ahora es una atención más individualizada, ¿verdad? La idea es que nosotros tres les podamos ayudar a ustedes de manera individualizada a resolver su problema. Entonces, por eso las dudas en este curso sí se pueden tramitar a través de correo electrónico. Si consideran que es algo general, alguna duda general que pueda ser útil para los compañeros, también la pueden plantear aquí en el centro de ayuda. Si ustedes consideran que es algo que los compañeros, alguna duda general que vean que es útil para todos, la plantean acá. Ok, entonces las fechas serían así. Entonces, de hoy en 8 días exactamente tienen que entregar la propuesta del proyecto. 2 o 3 días después, esperamos, nosotros le mandamos a la parte donde ustedes suben el proyecto, les ponemos si ya el proyecto está aprobado o no. Y si no está aprobado, ahí les ponemos en las observaciones qué consideramos que se debe mejorar. Entonces ahí le ponemos, mire, mejore, la descripción de los datos no está muy clara. El título no nos parece, los objetivos nos parecen que no están entendibles, etc. O nos parece que la técnica que va a usar no es adecuada a los datos que está describiendo, etc. Y si es así, entonces de hoy en 15 es el último día para entregar ya la versión corregida. Entonces igual, 2-3 días después, nosotros ya le damos la aprobación y empiezan a trabajar. Mes y medio tienen para subir aquí la propuesta final. La fecha de entrega del proyecto final es un día antes, tiene que estar 24 horas antes de la defensa. Si ustedes escogieron el 7 de noviembre a las 7 p.m., entonces deben subir aquí el proyecto el 6 de noviembre a las 6 p.m., es decir, un día antes, para que Fabio, Jorge y este servidor lo podamos revisar y tener una idea para ver la exposición. En la exposición, desde acá de Promidad, le mandamos una invitación única y exclusivamente a los integrantes del grupo que corresponde. Y en esa reunión solo vamos a estar Fabio, Jorge, los integrantes del grupo y mi persona, nada más. Hacemos la presentación, les damos el control de la videoconferencia a ustedes. Ustedes hacen la presentación corrida, digamos 1 hora, piensen en que lo pueden hacer en 1 hora, y luego una media hora para hacerles preguntas. Nosotros les hacemos preguntas, observaciones, comentarios, etc. Ok. Entonces, no sé si Rolando, Yersinio y Carlos, que son los que se encuentran, los otros, creo que son 3 o 4 muchachos más también del Banco Nacional, pero no los veo conectados. Pero bueno, ustedes tres, si tienen alguna duda o les queda claro. Yersinio, no sé cómo lo ve usted, Yersinio, ¿me escucha? Sí, señor, todo claro, pero vamos a ver cómo nos va con él. Ok, sí le queda claro. Bueno, cualquier duda ahí nos comenta. Rolando, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Rolando? ¿Me escucha? Sí, adelante, Rolando, ¿no me está escuchando? A Rolando me dice por el foro, sí, perdón, por el chat, tal vez no tiene audio, me dice que sí le queda claro. Yo sé si Rolando está en BN Vital, que es parte del Banco Nacional, pero no es lo mismo. Trabaja en la operadora de pensiones BN Vital y va a trabajar solo, ok, no hay ningún problema. Ok, muy bien. Sí, Rolando, si querías decir algo. Ok, bueno, muy bien, tenemos claro. Carlos Andrés, sí, si tiene alguna duda o le queda claro. No, esto está muy claro todo. Dentro de 8 días entregarle el documento y que ustedes lo revisen. Ok, muy bien. Y el documento, entonces, siguiendo, lo que hay que hacer es, les repito otra vez, insisto un poco porque el último proyecto, la gente se confundió un poco. Lo que hay que hacer es entregar este documento en Word contestando las preguntas que están aquí, por decirlo de alguna manera.
Eso es todo. Lo de CryptDM es para el proyecto final, ¿verdad? No se enreden, porque la gente se enredó un poquito en eso la vez pasada. Entonces, rellenar este documento, que de hecho por esa razón está subido en un Word, para que ustedes no tengan que digitar absolutamente nada. Nada más llegan aquí y ponen Rolando tal, Yersinio tal, tal y tal. ¿Ok? Eso es todo. Ok, si van a trabajar solos también no hay problema. Ok, bueno, muy bien. Entonces, sí, adelante. Hola, una cosita pequeña, ¿no? Adelante, Jorge. Sí, mira, yo quería recordar a los estudiantes una cosa importante que es a la hora de entregar este proyecto, los datos, no se olviden de poner las unidades. A veces la gente no pone los datos y uno no sabe qué significa porque no están las unidades que se miden. Sí, ¿Aló? sí, Jorge, muy buena esa observación, es ciertísimo. La vez pasada nos sucedió eso, venía en una columna y uno decía, ¿y esto qué será? ¿Va? ¿Serán millones de dólares, millones de colones? Por ejemplo, ¿está en dólares, está en colones? ¿Estamos hablando de miles o de cientos? Eso es muy importante, sí. Sí, muy importante eso que dijo Jorge. Esa descripción de los datos es muy importante porque si uno entiende bien de qué se tratan los datos, puede entender con mucha claridad de qué se trata el proyecto, que es en esta sección 6. Tratar de explicar lo más posible de qué son los datos. A veces a todos nos pasa que como uno ya conoce también el problema, le parece que todo el mundo conoce. Y recuerden que nosotros alguna experiencia tenemos los tres, pero no necesariamente conocemos de qué se trata un título de valor, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso, verdad? ¿Qué datos vienen ahí, verdad? A veces uno asume que ya la gente sabe porque uno está tan acostumbrado a aquello que cree que todo el mundo lo sabe, pero entre mejor lo expliquen, mucho mejor. Y eso que dice Jorge es interesante, sí, las unidades, las escalas de medida. E incluso después eso es importante, porque ya cuando los datos se depuren, algo que hay que hacer y debería hacerse es estandarizarlos. Tratar ojalá que todos estén en la misma escala, para evitar el efecto escala que ya hemos estudiado en algunos cursos, ¿verdad? Dos variables medidas en escalas distintas, por ejemplo, en un clustering podrían hacer que los resultados sean bastante malos. Ok, bueno, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Si Fabio tiene alguna otro comentario o alguna observación. No, pues igual esa parte, recalcando también lo que dice Jorge y lo que usted mencionó, que en tanto los datos estén bien explicados, pues nos va a ser más fácil entender el problema como tal, y inclusive podríamos entonces sugerirle alguna mejora inclusive en títulos, objetivos y obviamente pues ya en los métodos y herramientas seleccionados. Entonces esa parte de datos pues es fundamental que lo detallen bien, ¿verdad? Que detallen bien qué son las tablas, cuáles son las columnas, qué significan cada una de las variables y como lo indicó Jorge, pues también las unidades. Entonces esa parte de datos es importante. Pues no, básicamente sería eso. Igualmente, recalcar igual que el aula virtual, pues ahí, o en los correos, pues si alguien tiene alguna duda de aquí a la entrega del proyecto, bueno, del proyecto para la próxima semana, pues que nos avisen cuanto antes para que no se les alargue, ¿no? Ok, muy bien, Fabio, muchísimas gracias. Entonces, bueno, más bien con eso damos por terminada la lección. Y ahí, por favor, como bien decía Fabio ahora, cualquier cosa, recuerden los correos fabio.fernandez@providad.com, jorge.gonzález con z @providad.com o el de mar.rodríguez@providad.com. Nos pueden consultar. Y nosotros para orientarnos en todo este proceso. De ahora en adelante este curso no tiene más lecciones, esta es la única lección y la próxima será con cada grupo en particular. Yersinio, ¿querías decir algo, Yersinio? Que tienen que ser necesariamente datos del trabajo, podría ser algún otro conjunto de datos externos, ¿verdad? No, pueden ser datos externos, Yersinio, sí. Sí, porque de hecho hemos tenido personas en el proyecto que ahí, tal vez no tienen trabajo incluso, o prefieren trabajar con algunos datos interesantes de alguna otra cuestión. Pueden ser datos externos, Yersinio, no hay problema. Sí. Ok, bueno, muy buena pregunta, sí.
Pueden ser datos de cualquier tipo, ¿verdad? Lo importante es que se apliquen bien las técnicas estudiadas en los cursos. Y a veces también entendemos en la banca, también a veces hay ciertas restricciones, ¿verdad? Entonces no es fácil. Ahora, tengan sí es claro que las presentaciones que vamos a hacer y todo va a ser absolutamente confidencial, por eso no hay preocupación, digamos, no, estos videos ya de la presentación y todo eso ni siquiera se va a grabar, ¿verdad? Para que nadie pueda ver resultados que podrían ser tal vez sensibles a la organización. Bueno, entonces más bien agradecerles, decirles que muy buenas noches y nos estaríamos viendo más o menos de aquí a 2 meses. Por favor, no se les olvide en el documento Word seleccionar las fechas que les serviría para la presentación del proyecto y luego nosotros la asignamos de manera que no, lógicamente que no nos choquen. Lo otro para la presentación del proyecto es lógicamente ser muy puntuales, no usarlo aquello de la hora tica, sino porque vean que podríamos tener 2 proyectos seguidos. Entonces es bueno empezar a las 6 en punto para terminar a las 7:30 para iniciar con el siguiente grupo. Entonces ese día pues organizarse y tratar de ser muy puntuales, ¿verdad? Ok, bueno, entonces les agradezco mucho, muy buenas noches, un saludo a todos a la distancia, especialmente a Jorge allá que nos acompaña desde Viña del Mar en Chile y Fabio allá en Toronto. Un gusto, Jorge, saludarlo. Buen gusto, buenas noches. Muy buenas A noches. todos. Y si no ven ahí en consultarnos, tienen alguna pregunta, la pasen bien. Bueno, muy bien. Hasta luego, muy buenas noches.